Ya ¿Sí? sé. Entonces vamos a empezar. Bueno, primero, ¿tienen dudas del el tema hasta ahorita? ¿Alguna duda de la parte de ayer o así? ¿No? Entonces vamos a ver ahora los criterios de Framingham. Ok, en los criterios de Framingham son una serie de signos y síntomas que el paciente puede tener y los cuales pueden estar relacionados a la insuficiencia cardíaca, aunque no son exclusivos de la insuficiencia cardíaca, son los signos más cardinales que tiene un paciente con una insuficiencia cardíaca. Entonces, vamos a anotarlos aquí. Espera. A ver, primero suben todo su volumen. Ok, voy a hablar un poquito más fuerte. Ahí sí me oyen bien. Sí, sí, doc. Ok, entonces los criterios de Framingham eh, dependen todo de la cantidad de edema que está teniendo el paciente. Eso es lo que todos van a ir concluyendo. Y esta es la forma más fácil de explicar cuál es el problema en un paciente que tiene insuficiencia cardíaca. El paciente va a ir desarrollando pulmonar. Sus pulmones van a ir desarrollando edema pulmonar a mayor o menor grado. Al máximo grado le llamamos edema agudo de pulmón y a los otros estados menores, a eso solo le decimos que está congestivo. Entonces, conforme el paciente tenga un corazón paciente, o sea que no puede latir tanta sangre como debería, se le va a ir quedando retrógradamente la sangre. Ya si está en el ventrículo izquierdo el problema, se le va a pasar retrógradamente a la aurícula. Si está en la aurícula izquierda, se le va a retrógradamente acumular al pulmón y nos va a hacer el edema. Si aún así está peor, se le va a atascar retrógradamente al ventrículo derecho, a la aurícula derecha y al resto del cuerpo. Pero sobre todo, la severidad de los síntomas, el problema es cuando nos da aquí en edema de pulmón. Por eso, los criterios de Framingham, todos estos signos y síntomas, eh, antes de memorizártelos así como están y qué valor tienen o así, hay que comprender para qué sirven o cómo es que se dan. Entonces vamos a iniciar. A mí me gusta catalogarlos para memorizarlos más fácil, me gusta catalogarlos en cómo respira el paciente, cómo respira el paciente primero. El paciente tiene disnea de esfuerzos. El paciente, un criterio. Ok, ahora en cuanto a este gas atmosférico,
llegue a los alvéolos, se va a llevar a cabo otro proceso, que es el proceso de difusión. En este proceso de difusión, pues va a depender. ¿Eh? ¿Quién dijo eso o qué? ¿Quién? ¿Cómo? Nada, doctor, no. No, no. Ah, ok. La disnea de esfuerzos. Este va a ser el principal síntoma que va a sufrir un paciente en su insuficiencia cardíaca, que cuando camina, en mayor o menor grado, que camine una cuadra, suba unas escaleras, eh, o incluso con trabajos menores como simplemente cambiarse o abrocharse los zapatos, el paciente empieza con disnea. ¿Por qué? Esto se debe a que, debido a que aquí el alveolo está inundado, se nos está haciendo lo que se llama un cortocircuito aquí adentro del alveolo. El alveolo que está inundado con este pequeño traslado de la insuficiencia cardíaca, este pequeño edemita, aquí tenemos el oxígeno. El oxígeno normalmente llegaba al alveolo y estaba en contacto con la membrana de intercambio y se metía al capilar y se oxigenaba la sangre. Pero ahora, como está esto inundado, hace que entre muy despacito. La difusión del oxígeno es extremadamente lenta cuando está con el edema y tarda hasta que logra contactar con la membrana de intercambio. Y ahora sí oxigena y se va a la sangre. Entonces, la oferta de oxigenación del sistema cardiopulmonar está disminuido por estar inundado, por traer el edema. Cuando nosotros empezamos a caminar, activar los músculos, lo que sea, aumentamos el requerimiento. Estamos aumentando la demanda energética y por lo tanto también de oxígeno. Entonces, la oferta que tenemos, que tiene el paciente es muy limitada para parearse y equilibrarse con la demanda. Entonces vamos a tener un desequilibrio en el cual la oferta va a estar al máximo y para nada va a alcanzar a la demanda. Entonces el paciente se va a cansar, va a sentir disnea porque su cuerpo no está alcanzando a recibir todo el oxígeno que está demandando. ¿Por qué? Porque ya vimos que la oferta no es suficiente. Y el paciente va a entrar en disnea porque el poco oxígeno que está consumiendo, que está recibiendo, se lo está consumiendo rápidamente y necesita más. Por eso el paciente tiene disnea de esfuerzos. Esto en una etapa así, algo, eh, digamos, un poquito más inicial. Luego el paciente va a progresar a tener disnea paroxística, disnea paroxística nocturna. La disnea paroxística nocturna consiste en lo siguiente. El paciente también tiene estos edemas, pero cuando el paciente está en reposo, como baja la demanda de oxígeno en el cuerpo, puede alcanzar a parearse con la poquita oferta que tiene, se equilibran y el paciente ya no sufre de la disnea, porque al menos por el momento sus ofertas logran equilibrar a las demandas, porque no se está haciendo ejercicio. Entonces el paciente se duerme, se acuesta, el paciente. Sus pulmones, que estando en posición vertical, tenían el edema, sobre todo en las partes inferiores y las partes superiores estaban más aireadas. Al acostarse va a haber una redistribución por gravedad de cómo se empieza a dar el edema. Entonces el edema empieza a darse de esta forma. Uniformemente en la superficie, bueno, uniformemente a través de todo el pulmón, pero la parte superior
que normalmente estando de pie o sentado estaba vacía, las ápices, ahora sí va a tener líquido. Y el que tenga líquido, aunque sea un poco, puede llegar a irritarnos las terminaciones nerviosas que están rodeando al bronquiolo. Entonces, que haya un poquito de edema y que hay durante la inspiración o expiración, un poquito de ese edema te irrite las terminaciones nerviosas libres que están por el bronquiolo, van a causarle al paciente una sensación de tos. El paciente va a tener, puede tener tos nocturna, que es otro síntoma de insuficiencia cardíaca, que tenga tos nocturna por esto, porque se le están inflando alvéolos con el edema que normalmente en el día o eran mínimos o no lo tenía. Y en la noche que se acostó y le pasó esto, se le irritan los bronquiolos terminales porque se le inundaron sus alvéolos y empiezan a toser. Y solo le pasa esto durante la noche. Luego el paciente también va a tener disnea. Va a haber un momento en el que el paciente que está acostado se despierta porque tiene una crisis de disnea. Debido a esto, el paciente se despierta, le falta el aire, se sienta, se le pasa, se le vuelve a poner en la posición vertical y al rato se vuelve a acostar. Posteriormente se volverá a distribuir desde esto a esto conforme pase el tiempo. La disnea paroxística nocturna consiste en que el paciente alcanza a dormirse porque de que su distribución pase de estar así en modo vertical a modo horizontal tarda tiempo. Pero cuando la disnea paroxística nocturna y la insuficiencia cardíaca evolucionan y son más graves, pasa a ser lo que se llama ortopnea. Es la misma, pero en un periodo de tiempo más cortito, de forma que no necesitas haberte dormido para que te dé la crisis de disnea. Simplemente el paciente que se acuesta inmediatamente, unos pocos segundos después, tanto es su congestión cardíaca que esto no tarda mucho tiempo en llegar a esto. Mientras cuando era menor la gravedad del padecimiento, la disnea podía tardar todo el tiempo hasta la redistribución de flujo hasta que el paciente se queda dormido. Ahora lo hace de forma casi instantánea. Entonces el paciente entra en ortopnea, es lo mismo. Se acuesta, se le redistribuye el flujo así, su alvéolo se inunda, los alvéolos de las ápices, los bronquiolos terminales se irritan por eso y el paciente empieza con la disnea. Ya, lo último es ortopnea. Entonces, a la hora de evaluar los criterios de Framingham, es o disnea paroxística nocturno u ortopnea. No hay que tomarlos los dos como uno y otro. Son el mismo, solo que en diferente fase. Entonces, ¿cómo respira el paciente? Tiene dificultad, tiene disnea de esfuerzos, disnea paroxística nocturna u ortopnea y tos nocturna. Eso es en cuanto a qué le estamos viendo al paciente, cómo estamos viendo que respira. Luego, em, ¿qué le vemos al paciente? ¿Qué le alcanzamos a ver al paciente en la exploración física? Por ejemplo, que el paciente tenga taquicardia. Taquicardia de más de 120 latidos por minuto sin alguna aparente explicación aparte, como que no tuviera fiebre, no tuviera dolor. El paciente, por ejemplo, que está teniendo esta taquicardia, aún estando en reposo, esto se debería a que la demanda sigue, o sea, la oferta de oxígeno del corazón va a depender del gasto cardíaco que pueda ofrecer.
Y el gasto cardíaco va a depender de su volumen latido por la frecuencia cardíaca. Ya vimos ayer que el volumen latido es el que estamos perdiendo. Por lo tanto, la frecuencia cardíaca trata de compensarlo. Por eso el paciente es frecuente que lo encontremos en taquicardias ante mínimos estímulos. Ante mínimos aumentos de demanda de oxígeno y energéticos, el paciente va a responder con taquicardia. Ya que no puede hacerlo con aumentando su volumen latido, va a hacerlo aumentando su frecuencia cardíaca. Luego al paciente podemos verle también edema pretibial. Bien, vamos a cambiar. ¿Por qué el paciente desarrolla edema pretibial? Por lo mismo, perdí todos los dibujos. Vamos a desarrollar edema por la congestión retrógrada que está teniendo el paciente. Si el paciente tiene disfunción del ventrículo izquierdo y ya tiene edema de tobillos, significa que ya afectó aurícula izquierda, circulación pulmonar, ventrículo derecho y aurícula derecha y a la vena cava, porque se está haciendo la congestión retrógrada. El edema pretibial vamos a clasificarlo según el Godet. Y lo hacemos del 1, 2, 3, 4 o con crucecitas. Y lo hacemos si el edema es inframaleolar 1, si es supramaleolar 2, si es hasta la rodilla 3 y si supera la rodilla 4. Así es como expresamos y anotamos los grados de edema pretibial en la exploración física. También vamos a ver otros tipos de edema o sobrecargas. Por ejemplo, podemos ver que el paciente tiene ingurgitación yugular. La ingurgitación yugular es que se nos inflan acá la vena yugular externa. ¿Por qué? Porque el corazón ya está todo congestivo, sus 4 cámaras, vimos que están llenas, también los pulmones, pero esa congestión, toda esa sangre que está haciendo fila, pues también termina congestionando el sistema cava, tanto superior como inferior. Entonces, aquí se referiría a que hay congestión en el sistema cava superior. Entonces, venas que llegan y se conectan al sistema cava, entre ellas está la vena externa yugular. Entonces al paciente podemos notarle cómo la vena yugular externa está abombada, se le hincha. Incluso en algunos casos pudiéramos observar cómo hay un aparente latido en la vena yugular. Este latido ocurre cuando se contrae la aurícula, se cierra la aurícula y la sangre que estaba afuera tiene una especie de expulsión retrógrada y da esa pulsación cuando el paciente está extremadamente congestivo. La ingurgitación yugular es normal hasta los 5 centímetros. ¿Cómo se mide la ingurgitación yugular? Al paciente tenemos que ponerlo en semifowler. Bueno, en Fowler más bien a 45 grados en su camilla. Lo ponemos así. Y al paciente
vamos a medirle desde la horquilla external cuánto se eleva la vena más ingurgitada. Y la medición se hace estando vertical. La medición no se hace hacia horizontal. Ponemos nuestra cinta métrica o nuestra reglita y desde la horquilla external hasta la altura que coincida de donde está la ingurgitación yugular, ahí le tomamos. Lo normal es sería hasta 4 centímetros. De 5 centímetros en adelante ya la estamos teniendo elevada la ingurgitación. Ya la tomamos pues como positiva, que tenga más de 5 centímetros de ingurgitación. Luego vamos a tener también otro tipo de congestión, hepatomegalia. La hepatomegalia, como veíamos ayer, que estaba involucrada en el síndrome hepatocardiorrenal, aquí por tener congestión en el sistema cava inferior, una de las venas tributarias a la vena cava uno de los es la vena hepática. Entonces, si se nos llena todas las cavidades del corazón, el sistema cava, también se nos va a empezar a congestionar la vena hepática. Si se nos congestiona la vena hepática, se nos va a congestionar también el hígado. Si se nos congestiona el hígado, también se nos va a congestionar el sistema porta. Mientras tengamos esta congestión aquí, se van a empezar a dañar los hepatocitos por el exceso de resistencia vascular. A la larga, esto va a hacer que el paciente desarrolle cirrosis y terminemos con una insuficiencia hepática. Entonces, este hígado que está congestivo por toda la sangre que sigue llegando desde el sistema porta y que no se puede desfogar a la vena hepática porque la vena hepática ya está llena, que no se puede desfogar a la vena cava inferior porque ya está llena, porque el corazón ya está lleno. Entonces vamos a tener hepatomegalia, que puede aparecer hepatomegalia en cualquier otra situación como una hepatitis viral, otra hepatitis, un tumor, etcétera. No es la causa exclusiva de hepatomegalia, pero hay que acordarnos que también puede ocurrir en la insuficiencia cardíaca. Luego vamos a tener como otro signo que podemos verle al paciente, que diríamos que es como que la combinación de estos dos, que es el reflujo hepatoyugular. El reflujo hepatoyugular consiste en que tú acuestas al paciente así, como si le fueras a medir la ingurgitación yugular. Ves cuánto le están midiendo en ese momento al paciente. Luego, le avisas al paciente lo que vas a hacer, le aplastas el hígado. Le aplastas el hígado durante 20 segundos. Durante este tiempo que estás aplastándole el hígado, tú te quedas viendo su ingurgitación yugular. Si ves que la ingurgitación yugular durante este tiempo que le estás aplastando aumenta, es porque el paciente está sumamente congestivo. Lo que pasa es lo siguiente. Tú, al aplastar con tu manita el hígado, este hígado que ya estaba todo congestivo, lleno de sangre excesivamente, tú lo aplastaste, estás apachurrándole la sangre, estás haciendo que pase por la vena hepática, que pase por la vena cava, pero el corazón de todos modos está lleno porque está insuficiente. Entonces, ¿a dónde se va? En lugar de que toda esta sangrita extra que está viniendo desde el sistema vena cava inferior entre la aurícula, termina yéndose al sistema vena cava superior y por lo tanto termina llegando o exacerbando la ingurgitación de las venas yugulares. Esto no es de inmediato. Tú aprietas el hígado, te quedas 20 segundos esperando, te fijas en cuánto estaba la ingurgitación yugular al principio antes de que le picaras
Y luego ves si le aumentó o no. Si tras 20 segundos le aumentó, pues está positivo el signo. Si no, no está positivo. Entonces, uno, dos, tres, cuatro. Ok. Estos son los signos de qué le vemos al paciente. Luego vamos a tener qué le oímos al paciente. ¿Qué le oímos al paciente que trae insuficiencia cardíaca? ¿Cuáles son los criterios de Framingham que van en esta parte? Al auscultar al paciente, eh, al auscultar al paciente podemos oírle crepitantes. Crepitantes inspiratorios. ¿Por qué? Porque el alvéolo está inundado. En el alvéolo entraba aire. Cuando entra aire, te revuelve todo esto, este líquido que traes acá, y te causa ese sonido de burbujeo de cuando vemos que un paciente que trae... Ay, ya se me fue el tiempo. Vemos este sonido de burbujeo. Es muy importante que estos crepitantes que suena a que burbujeas o a como si estuvieras haciendo un ruido como esto, sea inspiratorio, porque eso es cuando está entrando aire al alvéolo y hace la burbujita aquí. Si el crepitante es expiratorio, eso significa que hay secreción en la vía aérea. Un crepitante expiratorio puede ser, por ejemplo, un exceso de moco en un paciente con EPOC. Si cuando está, le pedimos que expire al paciente, es cuando se oye la burbujeada, no es de insuficiencia cardíaca. Solo es, o sea, no está significando ocupamiento alveolar. El ocupamiento alveolar solo ocurre en la inspiración. O sea, la burbujeada de ocupamiento alveolar es inspiratoria. Luego, también, ¿qué otra cosa podemos oírle al paciente? El ruido S3. El ruido S3 o tercer ruido cardíaco hay que recordar cómo funcionan los ruidos cardíacos. El primer ruido es cuando se cierran las válvulas auriculoventriculares, o sea, la tricúspide y la mitral. Se cierran tricúspide y mitral cuando empieza la sístole. Entonces, lo primero que se tiene que asegurar es de que la sangre no haga un reflujo a las cavidades anteriores, a las cavidades previas, pues. El segundo ruido cardíaco es el de las válvulas de los grandes vasos, la pulmonar y la aórtica. Es el cierre de estas válvulas. Entonces, el tercer ruido cardíaco no vamos a tenerlo después del segundo, vamos a tenerlo a la mitad de estos dos. Y significa lo siguiente, es cuando las aurículas están contrayéndose muy rápidamente por las necesidades metabólicas que tiene el paciente y el ventrículo izquierdo y derecho se están llenando de sangre rápidamente y choca. Esta sangre que se está llenando, por decirlo así, violentamente o muy rápidamente, choca aquí y hace que suene el ruidito. Por eso es muy fácil confundir el desdoblamiento del segundo ruido con el ritmo de galope. ¿Por qué? Porque está aquí a la mitad del tercer ruido. Y es cuando el corazón va tan rápido, pero tan fuerte a la vez, que la sangre está entrando violentamente y choca
y hace una turbulencia con la sangre que ya estaba adentro y suena. La forma en la que con la que tenemos que asegurarnos de que de veras es un tercer ruido y no un simple desdoblamiento del segundo ruido, como puede ocurrir en un paciente con asma, con EPOC, con cualquier hipertensión pulmonar o gran presión en la vía aérea, es pedirle al paciente que inspire, se llene de aire. Si en ese momento nosotros auscultamos al paciente y aumenta este supuesto S3, en realidad era un desdoblamiento del segundo ruido, porque entre más inflados estén los pulmones, más fuerte va a salir este desdoblamiento. En cambio, si le pedimos al paciente que expire, que se vacíe, y ahora si volvemos a auscultar al paciente y desaparece este supuesto S3, en realidad solo era un desdoblamiento del segundo ruido, porque al bajar la presión de la vía aérea, se quita el desdoblamiento del segundo ruido. Pero si cuando le pedimos al paciente que expire, que se vacíe de aire, y de todos modos se sigue oyendo el S3, entonces sí es S3, porque durante la expiración estamos cancelando el desdoblamiento del segundo ruido. Entonces sí es S3. Y este S3 pues nos está hablando de un corazón hiperdinámico. Se está moviendo tan rápido y tan fuerte que la sangre choca al caer al ventrículo. No está cayendo así normalita, está cayendo muy violentamente y choca. Entonces, ¿qué le oímos al paciente? Crepitantes y tercer ruido cardíaco. Luego, tengo otra categoría. Es, ¿qué le vemos en la radiografía? ¿Qué le vemos al paciente en la radiografía? Le podemos ver edema de pulmón. ¿Cómo se ve el edema de pulmón? Vamos a identificar que el paciente está en edema de pulmón, no necesariamente el edema agudo de pulmón, pero que el paciente tiene, en una radiografía podemos ver cómo la parte de abajo ¿así? Disculpa. Se le ven los vasos. Y normalmente la parte de arriba se ve más negra, los vasos. Cuando en la radiografía vemos que los vasos de arriba se ven tan pintados como los vasos de abajo, a eso le llamamos cefalización de flujo o redistribución de flujo. Cuando los vasos de abajo, cuando los vasos de arriba se ven tan pintados como los vasos de abajo, eso significa que el pulmón está congestivo y esa es la llamada cefalización de flujo. Si le vemos que el paciente trae esto, ahí trae su edema de pulmón. Luego también si el paciente trae derrame pleural. ¿Cómo vamos a ver el derrame pleural en la radiografía? Vamos a ver que los ángulos costodiafragmáticos o costofrénicos se borran. Normalmente vemos que el pulmón en esta partecita tiene así como que una garrita. Siempre se ve que los pulmones aquí en esta parte terminan en una garrita. Cuando se nos borra la garrita y agarran una forma meramente redondita, ahí empezamos a ver el derrame pleural. Igual esto lo podíamos detectar con un síndrome pleuropulmonar a la pura exploración física. Pero con el derrame pleural es otra cosa que le podemos ver en la radiografía. Y la otra cosa que podemos ver en la radiografía es la cardiomegalia. La cardiomegalia consiste en ver la proporción que tiene el corazón respecto de todo el tórax óseo. Y se va a sacar con el índice cardiotorácico, que consiste en dividir lo que mide la longitud cardíaca entre lo que mide la longitud torácica y entonces corazón entre tórax.
Si lo normal sería de 45 a 50%. Esto es lo normal. Ya, la cardiomegalia, grado 1, es de 50 a 55. La 2, de 55 a 60. La 3, de 60 a 65. Y la 4, de 65 para arriba. A la 4 ya le llamamos corazón de vaca o cor bovis. Entonces, viendo el paciente que trae cardiomegalia, eso significa que el paciente trae algún tipo de dilatación o hipertrofia. Y si trae alguna hipertrofia, es por todos los procesos que ya vimos ayer, sobre todo cuando es una hipertrofia excéntrica, que va a tener una disfunción sistólica, el corazón es cuando va a tender a crecer hacia afuera. Entonces, ver una cardiomegalia nos dice que el paciente ya trae un daño estructural, tenga o no síntomas. Y eso es lo que vamos a verle en una radiografía de tórax. Está a punto de cortarse el Zoom. Ya se acabaron los 40 minutos de prueba. Ahí les mando el link de la siguiente para reanudar. Ok, entonces el último es que le hacemos, le ponemos furosemida al paciente. Si tras el tratamiento con diurético el paciente logra perder 4,5 kilos, nada más por puro líquido, significa que el paciente estaba reteniendo líquido en exceso. ¿Y por qué lo retenía? Porque estaba congestivo por la insuficiencia cardíaca. Y aquí hay un criterio que no, o sea, no es parte de los criterios de Framingham, pero es un signo bastante importante, o al menos que nos ayuda a comprender bien qué es lo que le pasa al paciente, que es la nicturia. El paciente que orina de noche. Lo normal es que si no tomaste agua previa a dormirte, es que te levantes una o ninguna vez a orinar. Pero el paciente con insuficiencia cardíaca se levanta 2, 3, 4, 5, 6, me han dicho hasta 7 veces durante la noche. ¿Esto por qué les pasa? Porque durante el día el paciente con insuficiencia cardíaca se comporta como un insuficiente renal. ¿Por qué? Porque entre los mecanismos que ya vimos de qué regulan al paciente para tratar de compensar, están los mecanismos simpáticos. El sistema nervioso simpático hace una vasoconstricción. Esta vasoconstricción termina pegándole a las arteriolas glomerulares, lo cual hace que se baje el filtrado glomerular. Esto para mantener la presión alta, para mantener una buena perfusión. Mantiene una presión alta para poder mantener una suficiente perfusión al costo de ir dañando paulatinamente los riñones. Entonces, durante el día, el paciente con insuficiencia cardíaca tiene un filtrado glomerular muy bajito para poder mantener la presión y el gasto cardíaco bien. Cuando el paciente se duerme, baja la actividad cerebral. Baja la actividad cerebral y también, y por lo tanto, el mecanismo simpático compensatorio. Por lo tanto, se cancelan los mecanismos compensadores y se cancela esta vasoconstricción que estaba haciendo el mecanismo simpático. Y en cambio, durante la noche hay una vasodilatación, lo cual hace que el filtrado glomerular no solo se quede abajo, sino que regrese a lo normal que tenía. Regresa a lo normal que tenía. Y como el paciente estuvo congestivo durante todo el día, es decir, acumulando líquido y líquido todo el día para mantener el gasto cardíaco, ahora que en la noche el filtrado regresó a lo normal,
el paciente deja de comportarse como un insuficiente renal y empieza a filtrar y filtrar y filtrar todo eso que durante el día no filtró, y por eso el paciente orina. Tiene una gran poliuria nocturna porque se está deshaciendo de todo el líquido que acumuló durante el día. Ya para que en la mañana siguiente esté listo, haya descansado todo lo que se pueda en el sistema cardiovascular, y ahora que se levanta, se activa otra vez el sistema simpático, la vasoconstricción, se disminuye el filtrado, el paciente va a estar probablemente oligúrico durante el día quizás, o orine muy poquitas veces, y se va a comportar como si tuviera una insuficiencia renal crónica. Todos los días hace este ciclo hasta que finalmente avanza tanto el síndrome hepatocardiorrenal que en la noche hay un momento en que ya no se recupera ese filtrado y ya se queda con eso el paciente, pues porque ya desarrolló plenamente la insuficiencia renal. Por eso el paciente tiene nicturia con múltiples evacuaciones durante la noche, porque se está deshaciendo todo el líquido. Esto lo menciono aquí porque es algo muy parecido a lo que pasa con el mecanismo de la furosemida. Este mecanismo de nicturia no está dentro de los criterios de Framingham. Solo se los digo como para una pista para ustedes, para que ustedes tengan en cuenta esta pregunta a la hora de hacer el interrogatorio. Ahora, espere. Permítanme, tenía una imagen que desapareció. Un momento. Es que ya para mostrarlos todos. Ahí está. Ahora, ya que vimos todos los criterios de Framingham, hay que reconocer que unos se agrupan en criterios menores y otros en mayores. ¿Y cómo es que funcionan? Funciona así. El diagnóstico de la insuficiencia cardíaca va a ser cuando hayamos tenido dos mayores o al menos un mayor y dos menores. Entonces, dos mayores, por ejemplo, este y este, ya tenemos el diagnóstico cardíaca. O a lo mejor nomás tenemos disnea paroxística nocturna, pero tenemos además miembros inferiores y disnea de esfuerzos al caminar. Uno mayor y dos menores, y con eso haríamos el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca. La cuestión es la siguiente: ¿por qué los mayores y menores? Porque es la probabilidad de que tenemos de que este signo en concreto, esta manifestación en concreta, se deba únicamente a un problema cardíaco. Por ejemplo, edema de miembros inferiores puede aparecer, sí, pero también puede aparecer por estar mucho de pie, por una celulitis, puede aparecer por un síndrome nefrótico, una hipoalbuminemia, por la insuficiencia crónica, por la hepatopatía. Son múltiples causas las del edema de miembros inferiores. Por eso es que está en esta categoría, porque está un poco bastante alejado de ser exclusivo del corazón. Tos nocturna. ¿Qué pacientes tienen tos nocturna además de la insuficiencia cardíaca? Asmáticos, epocosos, pacientes con reflujo gastroesofágico suelen también tener tos nocturna. Y no me digan que este de aquí es inusual, es bastante común en la población. Son causas de tos nocturna. La disnea de esfuerzo puede estar presente, sí, por la insuficiencia cardíaca, pero también por hipotiroidismo, hipertiroidismo, dependiendo de la fatiga.
síndrome de fatiga crónica también. Eh, Esas también serían, o igual, estos problemas respiratorios podrían llevarnos a disnea de esfuerzos, porque cualquier cosa que nos termine bajando la demanda, la oferta energética a nuestras demandas, va a terminar dándonos disnea. Hepatomegalia, ya vimos por qué le da el insuficiente cardíaco, pero también le podría dar al cirrótico alcohólico, a una hepatitis viral, a un tumor, a un problema de drenaje venoso, etcétera. Entonces no es tan exclusivo a la insuficiencia cardíaca. El derrame pleural, ¿cuándo podría aparecer? En una neumonía, en problemas de la presión osmótica, como hipoalbuminemia o así, en un tumor, no nada más en la insuficiencia cardíaca. Y la taquicardia, ¿por qué aparece? Puede aparecer, además de la insuficiencia cardíaca, por dolor, ansiedad, fiebre, sangrado, deshidratación, etcétera. Hay muchísimas cosas que pueden darnos taquicardia, entre ellas la insuficiencia cardíaca. Pero así como que digas, ya por esto es insuficiencia cardíaca, no. Ahora, los criterios mayores, ¿por qué son mayores? Porque estos síntomas está más difícil que se den en otra cosa que no es el corazón. Por ejemplo, la disnea paroxística nocturna, salvo que tengas, por ejemplo, un defecto en el diafragma y que cuando te acuestes se te vengan los intestinos al tejido, a la región torácica, eso te podría dar una disnea paroxística nocturna, pero es bastante infrecuente eso. En cambio, lo primero que se nos viene a la mente para esto sería el corazón. La ingurgitación yugular, a menos de que tuviéramos un tumor que nos está aplastando la vena cava, no vamos a tener otra cosa que no sea cardíaca de la ingurgitación yugular. Y eso sería algo bastante grave y bastante inusual, un tumor ahí. Por eso, lo más común aquí sería el corazón, por eso está en criterio mayor. Crepitantes, específicamente, estertores, ¿de qué tipo? Crepitantes. ¿De qué tipo? Inspiratorios. Pueden estar ahí también por una neumonía, pero si estuviéramos sospechando neumonía, pues ahí nos estaríamos yendo hacia el lado infeccioso. En caso de que el paciente no tuviera neumonía, pues nos ayudamos de los criterios menores para hacer el diagnóstico. Pero poquitas cosas nos hacen tener crepitantes inspiratorios. Solo las cosas, aquellas que nos hacen que se nos inunden los alveolos. Entonces, ¿qué nos inunda un alveolo? Un edema de pulmón, una neumonía, un cuasi ahogamiento. Eso último es bastante raro. Entonces, es mayor, es un criterio mayor porque realmente es casi exclusivo, bastante sugerente de un problema cardíaco, salvo en la neumonía, que también lo pudiera dar. Cardiomegalia, esto es mayor porque ¿qué otra cosa te va a explicar que el corazón esté grandote, salvo que esté fallándote? Porque se hipertrofió. Por supuesto que puede haber otras causas afuera del corazón que te lo hayan hecho crecer, pero un corazón crecido va a terminar siendo insuficiente, sí o sí. Entonces, por eso está en criterio mayor, porque no, un corazón crecido no va a estar en uno de estos de acá sin que ya esté insuficiente. Edema agudo de pulmón, salvo una cuestión obvia como de que le infundamos una gran cantidad de líquidos al paciente y eso nos causa edema de pulmón, pues va a ser obvio lo que lo causó, porque ahí vimos que fueron los líquidos. Pero fuera de eso, el propio paciente cuando nos va a hacer edema de pulmón, o si cae en un SIRA, o si cae por insuficiencia cardíaca.
Ahora, si cae en un SIDA sería bastante evidente muchas otras cosas. Entonces, por eso es criterio mayor, porque no hay demasiadas otras cosas a las que a que atribuirles el edema. Tercer ruido cardíaco, este sí sería totalmente exclusivo, el S3, el corazón hiperdinámico. Pero siempre hay que acordarnos de descartar que lo que estemos oyendo en medio del primer y segundo ruido no vaya a ser un desdoblamiento del segundo ruido, el cual puede estar presente cuando o inflamos el tórax o el paciente tiene atrapamiento de aire, como en el asma o en el EPOC. Una vez que nos aseguramos que el tercer ruido sí es de veras el tercer ruido, ok, ahí está. No tenemos otra causa que nos haga tercer ruido. Luego, aquí este se refiere a la ingurgitación yugular. Bueno, perdón, a la PVC, que no mencionamos, pero es demasiado invasivo ya haber checado eso. El reflujo hepatoyugular, que ya vimos, no te lo va a dar otra cosa a menos de que tengamos una sobrecarga de volumen en los capilares hepáticos, los cuales al apretarlo podemos expulsarlo y como el corazón está lleno y el sistema vena está lleno, termina yéndose a donde pueda desfogar la presión que nosotros ejercemos palpándole. Y la pérdida de peso, este funciona como una especie de comodín, puede funcionar como criterio mayor o menor, el que nosotros queramos. Solo sería si el paciente tiene retención de líquidos, lo cual solo podría pasar en los 3 estados hipervolémicos: insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal crónica e insuficiencia hepática. Entonces pues no reduce las opciones a 3, pero uno de esos tercios es la insuficiencia cardíaca. Y sabemos que un paciente con alguna de estas dos va a tender a libre evolución a desarrollar finalmente esta. Entonces, por eso los criterios de Framingham están divididos así en mayores, porque casi pudiéramos apostarle que es cardíaco ese síntoma, y en menores, porque ahí sí hay bastantes otras explicaciones para los mismos. Entonces, teniendo dos criterios mayores, ya podemos hacer el diagnóstico de insuficiencia cardíaca, o uno solo mayor y con dos menores. Por ejemplo, una taquicardia, por ejemplo, que fueran dos menores sin uno mayor. Taquicardia y disnea de esfuerzos, a lo mejor sería una anemia o un hipertiroidismo. Pero si ya decimos esto con esto y una cardiomegalia, no, pues es que el corazón esto es por el corazón. O igual tener disnea paroxística nocturna con cardiomegalia o tercer ruido, no tenemos otra explicación que no sea cardíaca. Por eso se usan así. Y ahora sí, para que no se les olviden, siempre hagan, o al menos así yo me los aprendí, es que es el orden en el que los expusimos aquí. A lo mejor batallan para aprenderse cada uno de estos, pero yo me los aprendí así, haciendo 4 preguntas. ¿Cómo respira el paciente? ¿Cómo respira? ¿Cómo veo al paciente? ¿Cómo oigo al paciente? ¿Qué veo en la RX del paciente? Y la última, ¿qué hago al paciente? Serían 5. Con estas 5 preguntas terminas ordenando todos estos criterios. Disnea paroxística nocturna, ¿cómo respira? Ingurgitación yugular, ¿qué le veo?
Estertores, ¿qué le oigo? Cardiomegalia, ¿qué le veo en la radiografía? Edema de pulmón, ¿qué le veo en la radiografía? Tercer ruido, ¿qué le oigo? En esto de la PVC, pues, ¿qué le hago? Porque ya fue muy invasivo. Reflujo hepatoyugular, ¿qué le hago? Pérdida de peso, ¿qué le hice con el furosemida? Edemas, ¿qué le veo? Tos nocturna, ¿cómo respira? Disnea de esfuerzo, ¿cómo respira? Hepatomegalia, ¿qué le veo? Derrame pleural, ¿qué le veo en el RX? Y taquicardia, ¿qué le veo? Con esas 5 preguntas terminamos sacando todos los criterios de Framingham. Ya depende de ustedes aprenderse si es mayor o menor. ¿Alguna duda hasta aquí? Yo tengo una duda. A ver. La pérdida de peso, ¿en qué tiempo? La pérdida de peso no es así como para hacerlo en una sola estancia en urgencias. Este criterio es, por decirlo así, como si funcionara como un desempate cuando tu paciente va a la consulta. Por decirlo así, que tu paciente tuviera disnea paroxística nocturna y edema de miembros inferiores, nada más. En este caso tendríamos un criterio mayor y un menor. Nos está faltando un criterio en cualquiera de los dos lados para hacer el diagnóstico. El paciente no lo tiene en ese momento. Tú a lo mejor en ese momento no tienes ni una radiografía para poder ver más cosas. Entonces tú al paciente le dices, ¿sabe qué? Se me hace que tiene insuficiencia cardíaca. Vamos a darle furosemida por esta semana. Venga después de una semana y tú le checas el peso ahí en la báscula. Después de ese tratamiento, una semana después, viene el paciente y pesa menos de una pérdida de peso de 4,5 kilos más. Con eso terminas de hacer el diagnóstico. No es así como de que un tiempo en específico, porque si tú le estás dando furosemida, estás contrarrestando la retención de líquidos, al menos hasta una parte bastante significativa. Si esa parte significativa supera los 4,5 litros, porque un litro pesa 1 kilo, entonces con eso terminas de hacer el diagnóstico. Esa es la utilidad de cuando no tienes más estudios de laboratorio o gabinete a la mano, dar una furosemida. No es así de una sola toma, es dale una semana, 3 días, 4 días, y ya con eso te regresa a la consulta, bajó de peso, con eso terminas el diagnóstico. Gracias. Obviamente, si le pones una furosemida y ahí mismo en urgencias te orinó 4 kilos en un día, pues ahí está. No. Pero el chiste de era para que te lo lleves a la casa y allá se cumpla este signo. ¿Alguna otra duda? Doctor Iván, ¿me escucha? Sí, Jorge, sí te escucho. No tengo una duda ahorita sobre los criterios de Framingham, pero como es mi tema exponer, yo tengo una duda sobre los criterios de Forrester, los hemodinámicos. Ahí toman en cuenta un perfil, bueno, en el perfil hemodinámico toman en cuenta 2 parámetros. El índice cardíaco, que sí lo entiendo cómo sacarlo y cuál es el normal, pero el otro, que es la presión capilar pulmonar, hice un parámetro mayor menor de 18, sin embargo no sé de dónde toman esa, sé que se pone un Schwann-Ganz para tomarla, pero realmente en dónde se toma esa, porque investigué y por ejemplo en la presión pulmonar hay la presión de enclavamiento, la presión de la arteria pulmonar y marca una presión sistólica pulmonar. Ajá. Entonces no sé de cuál hablan ahí. Ok. Tenemos dos presiones pulmonares, o sea, 2 formas de medir la presión pulmonar.
La que dice es la PUC, la presión wedge o presión de apertura y la presión capilar así estándar. Sería así, tú le metes el catéter Swan-Ganz, entonces pasa por el ventrículo derecho y lo metes ahí a la arteria pulmonar hasta donde te tope y ya. Ahí. Es como te lo va a medir, nada más. Así sencillito. La presión wedge, la presión de apertura, es que cuando está aquí en el ventrículo derecho, el Swan-Ganz infla un globito. Entonces, este globito se lo lleva la corriente del bombeo. Se lo lleva la corriente del bombeo y va a avanzar hasta donde se atore. La diferencia de este es que tú lo vas pasando así como que hasta donde te dé. Pero el wedge es el que de veras se atora y se ajusta en un capilar, en el vaso más posible, más chiquito, que le deje el calibre del globo. Esa es la diferencia en la cómo las toman. Entonces la wedge penetra un poquito más porque lo hacen automático cuando el globito es llevado por la corriente. Y el de la presión capilar así a secas, como tú lo vas poniendo, pues a lo mejor no llega al capilar más chiquito, porque a lo mejor ibas metiendo la sonda y se te atora aquí y ya no alcanza ni a pasar acá ni acá. O se te da la vuelta o se te dobla y tú piensas que ya llegaste al fondo, pero no. Todavía cabía por acá, pero como ya estaba chiquito, no alcanza a meterlo. En cambio el wedge es como si fuera un barco guiado por una vela. Lo abres y solito va y se mete allá. Sí, Doc, ya lo entendí, gracias. Creo que para fines de la clasificación es esta última la que interesa, porque es la que donde se mete al capilar más pequeño. Uh-huh. Sí. Obviamente, siempre el más peligroso y el más difícil termina siendo el más útil. O así. Hecho. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Ok, entonces aquí la dejamos. Y nos vemos un ratito ya en la clase oficial. Sí, gracias.